Dios le bendiga, Dios le guarde, mi gente. Bienvenidos a un nuevo, este es su programa donde estamos conversando nuevamente con los maestros acerca del mundo espiritual. Estamos conversando acerca de esos mitos que se encuentran en el mundo espiritual. Si las cosas fueron hechas de lo que no se ve, la pregunta es la siguiente. ¿Qué marca es el teléfono de San Miguel Arcángel? ¿Qué marca es? Por ejemplo, si las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ven, entonces, ¿qué marca es el Mitsubishi que maneja el carro de fuego que se llevó Elías? Si es el Antra o... Si es el Antra, o sea, es una pregunta que nos vamos a hacer a continuación. Y sin más a que hacer referencia, se presenta nuestro invitado especial que tenemos. Sí, buenas tardes, ¿no? Antes que todo, muchísimas gracias, ¿no? Mi nombre es Josué Mariño, pertenezco al Ministerio La Vida de Cristo y obviamente agradecido con ustedes por esta invitación y privilegiado de estar en esta tarde, esperando que este conversatorio pueda ser de bendición para muchos. Amén, amén, amén. Qué bendición tener Gloria aquí al Señor. A mi hermano Josué Mariño, un hermano de poder en la palabra de Dios. Un hermano de envergadura. Sí. Claro, tuvimos que modificar las cámaras para que el hombre entrara, porque es un hombre que tiene potencial, tiene tamaño. Amén. Bueno, la gloria es de Dios. Vamos a comenzar leyendo en el Hebreo capítulo 11, verso 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De alguna forma podemos encontrar aquí que hay un trasfondo espiritual acerca de las cosas que fueron creadas, ¿no? Correcto. Fue creado cuando fue constituido el universo y todo lo que habita en él, teniendo en consideración lo que son las estrellas, los planetas y todo eso, fueron constituidos de lo que no se veía. Uh-huh. Entonces hay un trasfondo espiritual en lo que es el mundo espiritual. De eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Si partimos de un punto inicial, esto explicaría el inicio del universo. Sí lo explicaría. De cierto modo, o sea, daría a conocer que existe la imagen detrás de la creación. Daría a conocer que por lo mínimo, para los que tenemos la fe en Jesucristo, existe un arquitecto. Diseñador principal. Ese es el punto primordial. El hecho de que exista, por decir, como lo dijo, un arquitecto, no quiere decir que ya existía un edificio, ¿verdad que no? Correcto. Existe el arquitecto o los que trabajaron para el diseño y la construcción como tal de un edificio, el que fuese, o de una maquinaria, la que fuese. Pero eso no nos está diciendo con anterioridad que ya existía, ¿verdad que no? No, pero tiene un punto válido, oye, mi hermano, bien válido. El punto es válido. Pero no hay que olvidar que para tener maquinaria, casa, edificio, lo que sea, se necesitan unos planos. Claro. Entonces, precisamente, el mundo espiritual viene a ser como un fundamento para que exista lo físico. Claro. Es la representación espiritual, pues. Pero vamos con la primera pregunta importantísima. Ajá. En la que vamos a entrar directamente, el hermano Josué, la pregunta más importante del día. ¿Qué es para usted el mundo espiritual? ¿Es un mundo invisible en donde están demonios peleando con ángeles con espadas así, pim, así? Permanentemente, todos los días, las 24 horas del día. ¿Qué opina usted? Realmente, usted lo dijo. Es un mundo regido evidentemente por espíritus. Obviamente, en este mundo está tanto los espíritus, digamos, celestiales, así como los que no son celestiales, pues los que están gobernados por las tinieblas, por Satanás, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Entonces, este mundo espiritual, de alguna manera, es el que rige este mundo material en el que nos movemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos en este mundo sin hablar o separar, los que estamos acá en la iglesia, uh-huh, estamos influenciados, estamos regidos por el mundo espiritual de alguna manera celestial, ¿verdad que sí? Del mismo modo, los que están en el mundo, pues están gobernados por el mundo espiritual. Exacto. Pero evidentemente no celestial. Del otro lado.
Exacto. La otra cara de la moneda. otra cara de la moneda. O sea, que Correcto. estamos hablando... La otra parte de la eternidad. Entonces, estamos hablando que el mundo espiritual está dividido en dos bandos. Si se pudiera decir, sí. ¿Cuáles son esos dos bandos? Explíqueme un poquito más de esos dos bandos. Estamos hablando lo que quizás los apóstoles hablaban en sus epístolas, muchas veces hablaban de que existe el mundo gobernado por la carne. Y cuando hablo de la carne, bueno, todas las cosas, los deseos de la carne y todas esas cosas, ¿no? Pero que en su trasfondo está regido por el enemigo, pues. ¿Me entiendes? Su trasfondo. ¿Quién es el enemigo? El malo, el maligno. O sea que Satanás es la cabecilla de esa facción, correcto. de esa facción del mundo espiritual. Esa es parte de ese mundo espiritual. Pero, que refleja una parte, o mejor dicho, que refleja una de las opciones de la eternidad que existe después de la muerte. ¿Satanás es un ser físico o un ser espiritual? No, Satanás es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Si vemos el trasfondo bíblico, es un ser espiritual. Bueno, no, me explico mejor la pregunta. Ajá. Porque nosotros somos seres espirituales. Es correcto. Pero al mismo tiempo habitamos en un cuerpo. Esa es la pregunta. ¿Satanás está limitado a un cuerpo o él es un ser espiritual así que anda como le da la gana, como Gasparín dando vueltas? No sé, tú dime. Oye, esa pregunta es difícil. Pero esa pregunta la dejamos para el siguiente video. Es delicadita la pregunta. Bueno, hay quienes piensan que sí y hay quienes piensan que no. Correcto. Hay una parte de las escrituras donde dice que los ángeles fueron encerrados y despojados de su cuerpo. Cuerpos espirituales. De su cuerpo, no. Porque son cuerpos espirituales. Sí, pero son cuerpos. Lo que pasa es que hay que definir cuerpo. Cuando tú hablas de cuerpo espiritual, es diferente a un espíritu. Correcto. ¿A qué me refiero? Tú y yo tenemos espíritu. Es correcto. Pero no tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos correcto. Un cuerpo esa es la promesa que va a venir luego. Correcto. De ser arrebatado. Nuestro espíritu habita en un cuerpo carnal. Carnal, es correcto. Pero, entonces, el cuerpo de los espíritus o de los demonios fue arrebatado de ellos y ellos quedaron solo como espíritus sin cuerpo. Sin cuerpo. Que pueden manifestarse, que pueden hacer sombras, que pueden hacer hasta manifestaciones visibles, más no materializarse. Exacto. Porque fueron arrebatados de su condición. Hacen posesión. Pero bueno, cosas como eso. Eso es importantísimo del mundo espiritual. Entonces, ¿el mundo espiritual es un mundo aparte o es este mismo mundo en el que estamos? Bueno, si consideramos, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol Pablo acerca de nuestras luchas, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, hablando del tema principal del cristianismo. ¿Me entiendes? De la vida del cristiano, que el cristiano tiene que sobrevivir a una lucha que no se gana. Sí, no, pero escucha. Peleando a espada. Pero cuando tú agarras y sigues leyendo el verso, dices, y no contra principados ni potestades, y huestes de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, tú congenias conmigo en que esos espíritus no están aquí, sino en las regiones celestes. Yo considero que esos espíritus están en muchos lados. Sí, o sea, en muchos lugares, porque él dice que él nombra a ciertos espíritus, ¿me entiendes? Sí. Y al final nombra uno que dice que están en las regiones celestes. Usted no puede considerar que todos estén allí. Definitivamente. ¿Dónde son esas regiones celestes? Definitivamente no todos están en las regiones celestes, porque si todos estuvieran en las regiones celestes, no hubiéramos gente caminando endemoniada por la calle. Esa es una razón. Considero también que en los lugares donde se manifiesta el pecado o donde se manifiesta así de manera libre el pecado, tiene que estar ahí rigiendo una influencia del enemigo, ¿me entiendes? Eso es correcto. Entonces, no simplemente, yo considero que es que están bien organizados. Eso es lo que yo creo que representa ese versículo. Entonces, el mundo espiritual es un mundo que está aquí mismo, en este mismo mundo que nosotros conocemos como material. Es un mundo espiritual material que está aquí mismo, no está en ninguna otra parte. ¿Se podría considerar otra dimensión? ¿Tú lo dirías así? ¿Otra dimensión? Sí. Por supuesto. Tú sabes que matemáticamente existen muchas dimensiones. ¿Será una de esas dimensiones? Bueno, científicamente yo opino que sí, que es otra dimensión. Otra dimensión que no se puede visualizar. Que no se puede Exacto, visualizar. No es ni visible ni tangible para nosotros. Para nosotros, exacto. A este punto. Pero hay seres espirituales que pueden, vamos a inventarnos una palabra para que el diccionario de la Real Academia Española me ayude. Pueden tangibilizarse en algún momento determinado. Yo considero. Hay espíritu. Escucha bien esto, porque me acaba de venir esa rema aquí. Ajá, diga la revelación, únjame, pastor. Que nosotros estamos encerrados en estas tres dimensiones a causa de nuestro cuerpo. Seguro. Considero. Hay científicos Que escuchando. considero
hay científicos Dijo escuchándonos. que considero. ¿Cuáles son las pruebas? La prueba es que no podemos ver más allá de esta dimensión. Solamente es una consideración que estoy tomando en cuenta. Bueno, ok, vamos a seguir hablando del mundo espiritual. Para poder definir algo más en el mundo espiritual, vamos a empezar a romper los mitos. ¿Qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer los espíritus? Hablo de los espíritus en general, hablando de los demonios, hablando de los ángeles, que hasta donde tengo entendido son espíritus. Corrobora conmigo si los ángeles son espíritus. Sí. Okay, los ángeles son espíritus que pueden presentarse de manera corpórea también porque tienen su cuerpo. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer los espíritus? ¿Y cuál es la lucha que tienen entre ellos? ¿Es una lucha sangrienta de espadita todos los días? ¿O es una lucha por hacer qué? ¿Qué hacen en ese mundo espiritual? ¿Qué debaten? ¿Qué pelean? ¿Qué luchan? ¿Qué debaten? Oye, es interesante, pero yo creo que literalmente lo que buscan es gobernar. Cada uno por su lado, pues. Obviamente, los ángeles o los espíritus celestiales buscan la manera, pues, de motivarnos a nosotros o inducirnos o guiarnos a que nosotros, pues, sigamos caminando en santidad conforme a la voluntad del Señor. O sea que la labor de los ángeles es guiarnos. Bueno, hay un verso de la palabra que, si no me equivoco, está en los Salmos, está en Proverbios, está en los Salmos, perdón, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende, ¿no? Y los defiende. Y los defiende. Ese término o esa forma en como el salmista da esa palabra, ¿consideras tú que tiene algo de espiritual o simplemente fue algo? Bueno, yo opino que los ángeles, cuando hablamos de la labor de los ángeles, yo opino que nosotros somos, por decirlo de alguna manera, una especie de fruto precioso, los seres humanos que habitamos en esta tierra por ser creación de Dios, y que al ser un fruto precioso, es un fruto que anhelan los espíritus, sea por el bando de Satanás o sea por el bando de Dios, de manera de que cada bando cumple una función específica. Correcto. Entonces, la función específica de que tienen los ángeles es simplemente ser una barrera espiritual en contra de lo que son los espíritus demoníacos que quieren entrar en nuestras vidas. Yo opino que esa es la labor de los ángeles, son espíritus que nos ayudan en ese sentido. Ok. La verdad bíblica, por decirlo así, se manifiesta mucho cuando hablamos en el libro de Daniel también, y quisiera hablar sobre esto porque hablamos de las luchas, ¿no? De las luchas que se presentan en el mundo espiritual. Hay un caso muy particular en el libro de Daniel, donde habla de que cuando Gabriel fue a entregarle un mensaje a Daniel, que venía de parte de Dios, ¿verdad? Dice que él venía de una guerra, luchando para poder llegar a donde estaba Daniel, ¿entiendes? Esa lucha, y decía el ángel, y solo Miguel me ayuda, ¿entiendes? Porque está peleando con el príncipe de Persia y ahora va con el príncipe de Grecia. Es como quien dice que es la lucha entre esos dos imperios, luchando contra ambos imperios, dando a entender también que ya estaba cayendo uno y que iba a dominar el otro, porque justamente es lo que pasó. Cayó el imperio persa y entonces viene y se impone el imperio de Grecia. Entonces, dice los ángeles, y he venido a decirte esto, solamente para decirte que eres muy amado, Daniel, y que te escuché, y que Dios te escuchó, y le empieza a revelar el futuro de lo que iba a pasar, hasta cierto punto que después le dice el ángel, y sella estas palabras porque ya, esto es para el tiempo del fin, ¿verdad? Pero lo inquietante es la lucha claro, que se manifestó, pero hablando netamente de esos principados y de esos gobernadores, porque eran los príncipes de cada, ¿qué? Los príncipes espirituales de cada uno de esos imperios. Cada uno de esos imperios, claro. ¿Me entiendes? Entonces, esa lucha, yo considero también en ese aspecto que todas las manipulaciones políticas y de naciones, y que todavía se imponen, lo que pasa es que eso está bajo en el mundo espiritual eso es una matanza. Bajo perfil, que todavía se impone, bueno, considero que hasta ahora está impuesto el Imperio Romano en el mundo, porque la Iglesia Católica es la iglesia universal,
Sí. Y eso nace de Roma también, todo eso. Eso está andando. Solo que no se ve. No estamos gobernados como quien dice por una persona que está ahí por encima de todo el mundo. Tiene que arrodillarte. No, ya no está así. Pero está ahí, ¿me entiendes? Y esa lucha siempre ha estado. Y lo cierto es que esas luchas se manifiestan. O sea, que espiritualmente esos hombres están cansados, peleando desde los tiempos de Daniel hasta el día de hoy. Fíjate que es importante. Ellos, justamente hablando del libro de Daniel, venían peleando esa batalla. Es correcto. Pero ¿por qué venían peleando esa batalla? Ellos venían a entregar un mensaje. Es correcto. Entonces, ahí es donde está el dilema. O sea, ellos no solamente funcionan como una barrera, ¿verdad? Digamos, una barrera protectora a favor de nosotros, los hijos de Dios, sino que ellos sirven también de mensajeros del gran rey. Del gran rey. Eso, claro, muchos dirán, bueno, pero si Dios no es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnitodo, ¿por qué no le hablen el oído de una vez? ¿Me entiendes? ¿Para qué tiene ángeles? Porque tiene que haga todo él, ¿verdad? No, claro. Hombre. Pero bueno, esa es la magnificencia del Señor y su voluntad y su gloria, y Él hace lo que Él quiere en su gloria, ¿me entiendes? Pero efectivamente, muchos hablan y dicen que, bueno, que las oraciones de las personas para llegar adelante de Dios, ellos toman como referencia muchos esos versos porque dicen, bueno, los ángeles luchan para que mis oraciones lleguen. Pero ¿qué es lo que le da autoridad a esos mundos espirituales? En ese mundo espiritual, ¿qué es lo que le da autoridad? ¿Qué le da autoridad al ángel? ¿Qué le da autoridad a los demonios? ¿Qué le da autoridad a los principados, potestades, huestes, gobernaciones? Todo está bajo la autoridad de Dios, definitivamente, de forma definitiva. Y eso lo podemos ver en el libro de Job. O sea, ahí entendemos de manera directa, de manera directa que entonces Dios es el que soberanamente le dice a un bando pelea y le dice al otro pelea. Es correcto, así es. Entonces Dios está sobre ambos bandos. Dios es el que gobierna a los demonios, Dios es el que gobierna a los ángeles y entre ellos entonces pelean. Sencillamente de eso no hay duda. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que gobierne Dios o que gobierne las tinieblas? La actitud que pueda tener yo como hombre de obediencia o de rectitud delante de Dios. Porque yo puedo decir que soy cristiano y muchos pueden ver de repente una cara angelical, tal vez en alguna persona, pero ¿qué hace esta persona cuando está en intimidad? ¿Qué hace esta persona cuando está apartada de la iglesia? Entonces, no es simplemente mi apariencia, sino lo que hay en el corazón. ¿Usted cree que los ángeles lo están viendo? Sin duda. ¿Usted tiene ángeles asignados que directamente están viendo lo que usted hace? Sin duda de eso. Si solamente lo sabe, eso lo sabe Dios, toda su privacidad lo sabe Dios y lo saben los ángeles. Y además de los ángeles, también hay espíritus malignos que están velando alrededor de nosotros, porque dice la Biblia que el diablo anda inclusive como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es el propio Satanás que está ahí. Bueno, me imagino que cuando habla que es el diablo, habla en general de todo su sistema, de todo lo que él maneja. Porque sabemos que el diablo no tiene los mismos atributos que tiene el Señor. Correcto, sí. ¿Me entiendes? Es decir... O sea que cuando uno está desnudo en el baño, bañándose, ahí están los ángeles y usted se está bañando con un par de ángeles y un par de demonios ahí. Bueno, no lo ve, pero puede que estén. Fíjense cómo yo veo esto. Yo voy a dar una explicación de cómo yo veo esto, el mundo espiritual. El mundo espiritual yo lo veo conscientemente de entes vivientes. Yo realmente no creo que cosas que no estén vivas existan en el mundo espiritual. Yo pienso que las cosas que tienen vida son las que existen en el mundo espiritual y las materiales son simplemente cosas que existen como consecuencia de las construcciones. Entonces, más allá, hablando del mundo espiritual, que tiene cierta característica, operan, no creo que los demonios operen bajo el permiso de Dios. Yo digo que ellos más bien operan bajo la libertad que a ellos les fue dado en un principio. Correcto. La libertad de tener su libre albedrío. Correcto. En ese libre albedrío hacen lo que ellos les venga en gana y decidieron voluntariamente entregarse al mal. Entonces, existe en cuanto a lo que es el mundo, ¿no? Autoridades como, por ejemplo, Adán y Eva entregaron el mundo entero en las manos de Satanás, el cual vino a ser gobernador y príncipe de este mundo. Correcto. Por eso que se le atribuye. Al ser un príncipe tiene autoridad. Autoridad sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si él tiene autoridad y de repente hay una necesidad de enviar un mensaje a esa ciudad? Si tú estás aquí en Venezuela y tú sabes que en Estados Unidos van a mandar un embajador para acá que viene a derrocarte, por ejemplo. Oye, puse unos ejemplos raros, pero vamos a continuar. Suponiendo que venga, entonces viene para acá, tú vas a hacer lo posible
por evitar que esa persona llegue. Correcto. Se para en el aeropuerto y ahí mismo tienes unas tanquetas de guerra para que esa persona no entre. Entonces, en el mundo espiritual, cuando venían los ángeles, ellos al tener la autoridad en esta tierra, ellos dijeron, no, aquí no entra nadie, y por eso era la lucha, ¿me entiendes? Una vez cuando llegó Jesucristo, le es arrebatada una parte y el mundo espiritual sufrió una violencia tan increíble, donde ese estilo de autoridad que se tenía antes, que tenía antes Satanás, de ser el mayor, el que gobernaba, el que decía, el que mandaba, el que reinaba, el que operaba, el que tenía todo el control, pasó a ser ahora de la iglesia. Porque la Biblia dice... Toda la autoridad cayó sobre la iglesia. Exacto, y entonces el enemigo está bajo nuestros pies. ¿Por qué es nuestro pie? No, porque está bajo el pie de Jesucristo. Es correcto. Amén. El cual es el que lo tiene en su autoridad. Sin embargo, no deja él de tener legalidades terrenales, porque Jesucristo no le quitó la autoridad terrenal. Entonces, por eso es que él dice que hay principados y potestades, porque se está refiriendo a las legalidades que tiene. La legalidad. Entonces, una persona cuando nace, al nacer, una persona en el mundo, cualquier persona que existía antes de Cristo, nacía y ya nacía automáticamente bajo la autoridad de Satanás. Bajo la autoridad de él, para que hiciera lo que él quisiera, porque era el sistema del mundo. Ese sistema del mundo que estaba en un principio aún sigue hasta el día de hoy, con la diferencia de que ahora hay un sistema llamado reino, que es el sistema que vino a traer Jesucristo, que es el que nos aparta de la autoridad de Satanás, que dice, ya no eres de Satanás, ahora eres de Dios. Ya no eres de aquí, ahora eres de aquí. Ya no eres, ahora te vas a mover y te vamos a trasladar del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, dice la palabra. Entonces, en ese momento que hay ese cambio, ocurre un cambio de autoridad en el que ya nosotros no estamos bajo la misma persona, sino bajo otro. Entonces allí comienza a operar algo diferente. Yo creo que no es que hay una lucha de espada, de guerra, carratico encima de uno. Yo opino que hay una guerra espiritual. Y que nosotros, por lo menos yo, que en algún tiempo estuve bajo la potestad de Satanás, ahora vengo a ser potestad de Dios. Yo estoy seguro que hay planes de Satanás para llevarme nuevamente a su terreno. Por lo tanto, hay un ataque espiritual constante, donde ya ahí vamos a lo literal, lo que uno vive ya literalmente, que hay una tentación, que pasa esto, que te ves lo tangible. se manifiesta, eso espiritual, esa influencia demoníaca se manifiesta de manera literal. Ahora, ¿qué opino yo? ¿Que hay un ángel ahí? Yo opino que no. Yo opino que ahí no hay un ángel contrarrestando los demonios. Yo opino que ahí está. Ahí estoy. Yo, con mi espíritu y con el Espíritu Santo. Claro. ¿Entiendes? Yo conmigo y con el Espíritu Santo. Dentro de mí. Recibiendo esa influencia demoníaca sobre mí. De manera de que yo, en mi libre albedrío, tengo la oportunidad de abrir la puerta o voltear para el otro lado y resistir la tentación. Y de esa manera no permitir el paso a los demonios. Ahora que ahora la lucha no la tienen los ángeles con los demonios. Ahora la tienes tú. Exacto. La tiene uno. De manera directa. Y de manera directa internamente. O alimentas el espíritu o alimentas de la carne. Pero las dos se oponen entre sí. Para que no hagas lo que quiere cada una. ¿Me entiendes? Ya ahí la lucha ya dejó de ser como... Bueno... porque ya como tú hablas de la legalidad, ¿verdad? Con el sacrificio de Jesús, que muchos toman ese punto como el punto donde habla Apocalipsis, que dice que el diablo fue tirado de los cielos, que cayó con gran ira porque a atormentar las naciones porque le quedaba poco tiempo. Muchos toman ese verso para atribuirlo en ese momento, en el momento donde se le fue arrebatado de esa autoridad, porque tenía como quien dice, sobre el mundo como tal, así. Pero ciertamente la lucha que pensábamos anteriormente, que creíamos, o que eran ángeles, que eran demonios ahí, como quien dice, luchando ahí. Si el demonio iba ganando, entonces yo iba a ir por la carne. No, ¿me entiendes? Si el espíritu iba ganando por ahí, pero es que tú no puedes quedarte tranquilo y esperar. La lucha no está afuera, la lucha la tengo yo en mi interior, ¿me entiendes? Exacto, y uno es el que le da la victoria a uno o a otro. Es correcto. A uno o a otro. Porque o sea, de hecho, literalmente, para bien o para mal, nosotros somos esclavos. Sí. Somos esclavos. ¿Cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros cedemos ante las tentaciones, cedemos ante la carne, entonces somos esclavos de las tinieblas. Y es ahí cuando vemos hombres esclavos de las drogas, del alcohol, etc. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros que estamos hoy aquí
a los pies de Cristo, que nosotros somos esclavos en libertad. Pero ve el asunto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no soy esclavo, sino soy hijos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el hijo tiene una libertad. Ahí está. ¿Verdad? La libertad. O sea, el hijo tiene toda la autoridad, puede tener toda la autoridad de su padre sobre su ¿cómo es? Sobre su negocio, su heredad, todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero, y ahí está la broma, tiene la libertad de hacer como hizo el hijo pródigo. Dame lo mío que me voy. Sí. Y volverse loco, ¿me entiendes? Entonces, si fuésemos solo esclavos, también, yo pienso que no tendríamos chance tampoco, ¿me entiendes? Adiós al libre albedrío ahí. Exacto. Tienes que morir ahí con Cristo. Claro. Entonces ahí sí depende la lucha entre los ángeles y los demonios, porque entonces el que gane, de ahí tengo que ser esclavo porque me lleva a mí, vaya, ¿me entiendes? Pero entonces uno decide, ¿me entiendes? Por eso es que el apóstol Pablo consideró también en ese aspecto que dijo, bueno, ya no soy esclavo, sino hijo. Hijos para que clamemos a Dios como Abba Padre, ¿entiendes? Con ese sentimiento de decirle a nuestro papá, Padre, papá. Que eso es lo que trata de significar, o significa la palabra Abba Padre. ¿Qué opina usted? ¿Usted opina que el cielo es una cosa y el mundo espiritual es otra? No, sin duda, creo que el cielo también es espiritual, pues. Porque... Ya se me adelantó. O sea, se me adelantó lo que yo iba a decir, que ahora continúe. O sea, el cielo también es espiritual, porque tan es así que nosotros no podemos entrar al cielo con esta carne corrompida, pues. Tenemos que llegar con un cuerpo revestido, que es un cuerpo espiritual, por supuesto. Así como el mundo de las tinieblas también es un mundo espiritual. Pero cuando usted hace eso y dice que el mundo aquel es espiritual, pero sí lo está separando, el mundo espiritual del cielo es diferente al mundo espiritual de la tierra. Pregunto. Bíblicamente sí, porque... Usted y yo estamos aquí conversando y estamos aquí, esto es una bíblicamente sí es diferente. Ajá. Es diferente, ¿por qué? Porque la Biblia habla de que en el cielo nosotros estaremos en las bodas del gran rey y estaremos adorando a Dios eternamente, ¿verdad que sí? Aquí no. En el mundo espiritual en que nosotros, digamos, que se mueve acá terrenalmente. ¿Usted opina que nosotros vamos a estar eternamente en una multitud así diciendo alaba, alaba, santo, santo, así por los años de los años hasta el fin hasta la eternidad? No lo creo, porque si fuera así no tiene sentido, porque, o sea, estaremos como unos robots. O sea, la Biblia habla de que nosotros estaremos... O sea, hacemos una pausa, tomamos agua, nos comemos una pizza y vamos y seguimos alaba, alaba, o sea, Trabajo 12 por 12. 12 horas de vacaciones. ¿Sí? Después, no, ya, cuando tengas 548,000 años, ya entonces te empiezas a pensar, dice, oye, ¿cómo será el infierno, vale? No. No, mojo, que cuidado con una hora más. Deberíamos ir a dar una vuelta para que están haciendo esa gente ya. Oye, está haciendo mucho frío aquí. No, pero la Biblia sí habla de que nosotros estaremos eternamente en los cielos por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y amén. No estaremos, por supuesto que no, como momificados o robotizados. Ajá, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en la tierra en ese momento? Eso es lo que yo me pregunto. Cuando tú dices que el mundo y el mundo que tenemos ahorita, tenemos un mundo espiritual, por supuesto, y el cielo es un mundo espiritual. ¿Son dos mundos separados o es un mismo mundo espiritual? Esa es mi pregunta. Es interesante. Esa es una pregunta importantísima que yo me hago. La tierra. Si tomamos el contexto bíblico del Apocalipsis, ¿verdad? Pudiéramos decir que después de todo, después de los juicios y todo esto, dice la palabra de Dios que vendrá Dios, ese Cristo, a implantar su ¿qué? Su reino. Y correcto, traerá a la nueva Jerusalén y explica las medidas y todo eso. Todo eso se va a implantar en la tierra como algo visible. Dice. Visible para todas las naciones, para todos los que estemos aquí. ¿En dónde? En la tierra. En esta tierra. ¿Me entiendes? En la eternidad es esta tierra. Ahora la pregunta, ¿y el cielo que existe ahorita está separado de lo que nosotros conocemos en este mundo como mundo espiritual? Sí, creo que sí. ¿Y cómo se puede trasladar un ángel de aquí para allá y de allá para acá? ¿Cómo Satanás subía a la presencia de Dios con Job y de repente y venía para acá? O sea, se movía en la dimensión. Así de así un cambio así de... Ajá, estoy en la tierra. Ajá, estoy con Dios. ¿Cómo es eso? No. Eso va adjudicado directamente al hecho de que somos espíritus y nosotros considero que estamos atrapados en este cuerpo
¿Por qué dice el reino de Dios se ha acercado? Bueno, porque se ha acercado porque Él está aquí. O Él vino. ¿Me entiendes? Ajá. Las promesas que trae de salvación. Eso es lo que yo considero que es el reino de los cielos. O sea, ¿tú consideras que es una atmósfera distinta? La atmósfera la determinamos nosotros en este punto terrenal por la dedicación, por lo que le entregamos a Dios, por lo que somos. ¿Me entiendes? Okay. O por lo que creemos, ¿me entiendes? O sea, que es la fe, pues. ¿Me entiendes? Las personas que han muerto en Cristo, ¿dónde están ahora? No sé, dime tú. Las personas que han muerto en Cristo, ¿dónde están ahora? Las personas que han muerto en Cristo. Correcto. Es interesante. Mi tatarabuela que murió en Cristo, ¿dónde está? En el cielo. Pero. Ajá. Bueno, pero es que eso es bastante complicadito, ¿viste? Complicadito porque hay algo que pasó. Juan vio en el cielo Sí, una multitud. ¿Quién era esa multitud? ¿Estaba él en la multitud? No. Él vio la multitud de los que habían sido salvos. Él no se vio la multitud, pero él vio la multitud de los salvos. Era una multitud profética del futuro, de todos los salvos. Futuro, correcto. Entonces él se vio ahí porque él fue salvo. Pero si hubiese dicho que se vio, él no sabe si se vio. Exacto. O sea, era una multitud. O sea, tú me estás diciendo que se perdió. No estaba. No sé. O sea, Él vio la multitud, pero no sabía si él estaba entre esa multitud. Exacto, no sabía. Pero vio la multitud. Él vio la multitud. Pero era una multitud profética de todos los salvos del mundo. ¿O era la multitud que hasta ese momento estaban salvos? No, eran todos los salvos del mundo, porque era el libro de la profecía habla de todos los que se salvaron y todos los que fueron arrebatados en el momento. Oye, ok. Bueno, la pregunta está tan Ahora, ven candela acá. la pregunta. Ajá. O sea, corríjame si no estoy en lo cierto, pues. La Biblia no habla... No, mentira. Continúa. La Biblia no habla de los que mueren hoy, están durmiendo. Y cuando llegue el día del arrebatamiento, entonces los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que los que han muerto, ojo, están durmiendo. Yo te tengo una respuesta para eso, pero antes vamos con la respuesta de él. ¿Qué usted opina? ¿Que él tiene la razón? No, yo ¿Están en el cielo o están durmiendo? Yo opino que la resurrección del que habla, estamos hablando del cuerpo espiritual que se va a manifestar en el arrebatamiento. Ajá. ¿Me entiendes? Que es lo que habla Jesús, dice que Él tiene moradas en los cielos preparados para todos nosotros. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Ajá. Dice que una gente alrededor de las tumbas de Él revivieron también. Esos que revivieron anduvieron caminando por ahí o se fueron con Cristo también. Anduvieron caminando y se fueron con Cristo. Entonces sus cuerpos recibieron un cuerpo espiritual nuevo, una morada nueva. ¿Me entiendes? Entonces, su espíritu está en los cielos. El de ellos. El de ellos. Ajá. ¿Y el de mi tatarabuela? También. Ajá. ¿Y por qué dice que lo que dice el varón? Bueno, porque cuando Cristo venga en el arrebatamiento, será su cuerpo espiritual entregado a ella. Hay una cosa que dice la multitud, que la multitud le dice a Juan. ¿Usted recuerda qué le dice la multitud a Juan? No lo recuerdo. A Juan no. ¿Qué le dice la multitud al Dios? A Dios en ese momento en el Apocalipsis. Se me olvidó. No me recuerdo. ¿Hasta cuándo? No nos harás justicia. ¿Qué están pidiendo? Te servimos, oye, yo pasé aceite, me mataron, oye, vale, el cuerpo. Yo opino que a eso es a lo que se refiere, que ellos están esperando la justicia en su resurrección, en su nuevo cuerpo. En su nuevo cuerpo, correcto. Sin embargo, esas son solo conjeturas que podemos hacer. Bueno, las que yo puedo hacer, no puedo asegurar que es verdad, pero lo que dice el varón es cierto. Pero esas conjeturas se basan ciertamente en la misma escritura, porque si el apóstol Juan vio esa visión de los cielos, ¿me entiendes? Y que el pueblo estaba pidiendo justicia, es como que señalando, Señor, ¿cuándo vas a ir ya a acabar con todo, a hacer lo que ibas a hacer, arrebatar las que están aquí arrebatadas, ¿me entiendes? Para que cada uno tenga su morada espiritual. Vamos finalizando con el programa, que ya se nos pasó un poquito la distancia.
Pero ¿quieren hacer algunas preguntas? ¿Qué pregunta quiere hacer usted? Vamos a hacer una pregunta. Realmente yo tengo una pregunta, porque es bastante interesante. Si tiene varias, Sí. haga varias. Sabemos que ya después de Cristo hubo una separación total de la historia. ¿Qué pasó con estas personas que murieron antes de Cristo? Se salvaron. Las que murieron según la dispensación, las leyes de la dispensación, que en aquel caso era la ley. Según la ley. Según la ley. Fueron juzgadas por la ley. Una pregunta, el pueblo de Israel era un pueblo único. Sí. Como quien dice, nadie podía pertenecer a ese pueblo. Sí. Pero podían ser lo que llamaban, creo que era prosélitos, si no me equivoco. ¿Qué? Alguien que promulgaba, que adoptaba la ley, aunque no era judío, Sí, correcto. Eso está contemplado en la ley. contemplaba la ley. La ley dice, el que venga de otros extranjeros va a guardar lo que tú guardas. Ah, ok. Entonces, esa gente podían ser beneficiados también Claro. de ese aspecto. Claro, 100%. Entonces, lo que podría responderte, basados en eso, ¿verdad? Que todos los que adoptaron la ley de Jehová pudieron ser salvos de alguna manera, adoptándola de manera correcta. Creo que esa no era la respuesta de tu pregunta que tú esperabas. Ah, bueno. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Era esa? Sí, realmente sí, pues, porque, o sea... O tú hablas de en general, el mundo. ¿Qué pasó con el mundo? Bueno, esa era una ¿Te parte. acuerdas pero- lo que hablaba con sí. Daniel? Pero El otro realmente tema. es en general, pues, porque obviamente antes de Cristo no No. solamente murió gente del pueblo de Israel, Exacto, No, es claro que correcto. no. ¿verdad que eso sí? es correcto. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente, tanto que estaba en el pueblo de Israel como los extranjeros, pues? Bueno, Extranjeros que no tenían conocimiento de Dios, Es que no correcto. tenían conocimiento de ley, que no tenían conocimiento de nada. ¿Te acuerdas de aquella vez cuando hablamos de eso con Daniel? Sí, tranquilo. ¿Qué? Bueno, oye, eso depende. Eso depende. ¿De qué depende? Depende de las condiciones y de la dispensación, porque cada dispensación tiene sus reglas. Me explico. Toda la gente fueron jugadas bajo ciertas reglas. Vamos a suponer que estamos hablando de la ley, porque la ley solo fue para los judíos, no para el mundo entero. Entonces, ¿qué pasó con el mundo entero? La palabra es clara y evidente cuando habla acerca del tema y dice, los que están por la ley son juzgados. Y los que están sin la ley serán juzgados. Porque y escucha lo que dice, lo dice bien claro, porque el que sin ley hace cosas de la ley, no será justificado más por la ley que el que conociendo la ley no hace la ley. O sea, lo que está diciendo básicamente es lo siguiente: aquí está la ley y cúmplanla. Si alguien al otro lado del mundo, un chinito, un japonés, cumplió la ley, se va a salvar. ¿Cuál era la ley? No hagas esto de las cosas malas. Un niño, por supuesto que cumplió la ley, porque estamos hablando de que un niño no hizo nada de eso, ¿me entiendes? Es correcto, claro. Niño Ahora, en inocencia. La ley es un compendio de mandamientos espirituales y literales. ¿Me explico? Los dos, espirituales y literales, porque la ley es espiritual, pero al mismo tiempo es literal. Manda a que el hombre se corte el prepucio, pero al mismo tiempo eso no era la ley. La ley para ellos era realmente, o sea, el trasfondo espiritual de ese mandamiento era circuncídense el corazón. Es correcto. Pero no se van a cortar un pedazo de corazón, eso es mentira. Entonces lo que le decía, para que se acuerden, se circuncidan y esa va a ser la marca para que ustedes se acuerden que tienen el corazón circuncidado. Correcto. De las cosas malas. O sea, el pellejo de que te sobra del corazón, córtese todas esas cosas malas que hay en el corazón. Entonces ese es el trasfondo espiritual que tiene la ley, que hace que un niño del otro lado del mundo se hubiera salvado claramente por las cosas de la ley. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo que todos serán juzgados por la ley. A eso se refiere la Escritura. Es clara cuando dice eso. Que se salvaron fuera de Israel muchos. Probablemente, no muchos, pero creo que sí se pudieron haber salvado varios. Ahora, en este tiempo de la gracia ya es un poco diferente la cosa. Pero cada dispensación tiene su evaluación. Tiene su regla sobre la cual está regida que los hombres se puedan salvar o perder según su voluntad y su libertad de escoger. Suscribirse es un requisito fundamental para aquellos que buscan la edificación. Así que suscríbase, comparta este video, dele like para que podamos vernos en siguientes videos. Nos vemos la semana que viene en otra entrega. Dios les guarde, Dios les bendiga.